¿Qué tal, amigos de Contracara? Una nueva emisión de su programa, ¿no?, que se emite vía UPC TV. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Bien, la región tiene pues situaciones bastante inquietantes, ¿no? Ya lo habíamos conversado, Bolivia, ¿no? Es que lo habíamos conversado en un contexto donde no preveíamos que al final Evo Morales no solamente iba a renunciar, sino que además se ha ido de su país. Sí. Ahora está en México. Sí. Pidió asilo. Sí habíamos pronosticado la posibilidad, o habíamos hablado de la posibilidad de unas elecciones, o de una segunda vuelta. Esto antes de la decisión de la OEA, pero lo que creo que no habíamos previsto era una posible renuncia de Evo Morales y además su salida del país. Lo cierto es que Bolivia sigue encendida ahora mismo, ¿no es cierto? Sí. Y yo hay un creo vacío de poder, ¿no? hay un cierto vacío de poder y es algo de lo que tenemos que conversar en Ha esta renunciado el edición. vicepresidente, Sí, ha renunciado todo en el el mundo. Congreso igual, entonces Sí. ¿quién se hace cargo del país? Sí. ¿Quién lo va a administrar políticamente para las próximas elecciones? Y además hay que hablar también sobre la oposición, porque criticar a Evo Morales por su reelección no significa avalar algunas posiciones de la oposición, como es evidente, ¿no? Sí. Así que es algo de lo que hay También que va a conversar. ser interesante, Martín, poder abordar el tema de ciertos personajes que han surgido en este Efectivamente. contexto boliviano. A eso ¿no? me refería, en realidad. Posiciones bastante radicales, Así es. que lo único que han hecho es mostrarnos que existe un grupo poblacional en Bolivia que ha tenido durante bastante tiempo reprimidas sus sensaciones y emociones con el expresidente boliviano. Así es. Y no son emociones justamente bastante buenas, No, todo lo no, contrario. No. Desafortunadamente pues ha emanado cierto discurso racista, ¿no es cierto? Y eso claramente no es positivo para Bolivia, es muy negativo. Así que vamos a conversar sobre eso, Y ¿no? la visibilidad también de posiciones bastante conservadoras. Ultraconservadoras, Así diría es. yo, ¿no? Diría yo. Y luego, Manuel, también es lo que tenemos que hablar de lo que ocurre en nuestro país, ¿no es cierto? Y ya las elecciones están cada vez más cerca, me refiero a las del 26 de enero del próximo año, 2020. Y de alguna manera, pues las listas se están configurando ya, hay mayor claridad y hay además ya una posición, aparentemente el Jurado Nacional de Elecciones, que era una posición que estábamos esperando, ¿no? Sí, que significa que los congresistas de este Congreso disuelto van a poder postular. Los congresistas disueltos. Sí. Así es. Y el que gane no será pues un congresista ex disuelto, ¿no? No, pues, Bueno, pero eso también tiene sus bemoles, Así es. ¿no? Sus matices, y va a ser importante también analizarlo con nuestro invitado de hoy. sin duda. Así que ya estamos listos entonces para la Sí. edición de hoy. Manuel, vamos a hacer una pausa y volvemos en unos segundos. Para ser innovador, hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores cuestionan, no siguen la corriente, no le hacen caso a los prejuicios, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Puedes despertar tu creatividad. Puedes descubrir nuevas ideas. Abre tu mente. Innova UPC. Bien, amigos de Contracara en UPC TV, ahora estamos con la presencia del doctor Juan Falconi, ex secretario general del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Falconi, bienvenido a UPC TV. Hola, muchas gracias. Doctor, fíjate, estábamos hablando en la presentación del programa en relación a la posibilidad de que los ex congresistas disueltos, los miembros del ex congreso ya disuelto, pudieran presentarse en las elecciones de 2020, y el Jurado Nacional de Elecciones ya se ha pronunciado, no de manera oficial porque no hay un documento, pero sí ha señalado su disposición a que estos personajes, estos políticos, ex congresistas se presenten.
¿Eso es lo único que esperábamos o ya necesitamos una posición mucho más oficial, mucho más seria por parte del Jurado Nacional de Elecciones para absolver cualquier duda respecto a este proceso electoral? En realidad el jurado no se ha pronunciado totalmente, en el sentido que no ha sacado un acuerdo sustentado, ¿no?, con el razonamiento lógico jurídico de las normas y en qué sentido se deben de interpretar y aplicar. Ya soltó el día de ayer un comunicado, un adelanto en su página web diciendo: los congresistas disueltos pueden ir a las elecciones complementarias y participar en las próximas elecciones de enero del 2020. Pero eso no es suficiente, entonces. No es suficiente porque la reforma constitucional y la situación excepcional que se ha dado con la disolución nos presenta 3 problemas que tienen bastante importancia. El primer problema: los congresistas disueltos. ¿Pueden postular? No pueden postular. Nos ha dicho ahora el jurado que sí podrían postular. ¿Qué pasa si ganan en estas elecciones complementarias? Se supone que no podrían ir a una reelección. ¿Qué pasa con los que no ganan? Es decir, han sido disueltos, han estado 3 años y medio en el Congreso, van a estar fuera del Congreso 1 año y medio hasta el 28 de julio y luego quieren postular para el 2021-2026. La prohibición de la reelección es prohibición de reelección inmediata. Entonces, pero ellos no están en el Congreso, va a haber otros congresistas. Válidamente los disueltos podrían estar de vacaciones este periodo complementario y luego decir: yo tengo derecho a postular porque no hay reelección inmediata, yo no estoy en reelección inmediata, ¿no? Son los vacíos, en todo caso. Ese es el segundo, claro, ese es el segundo vacío. El tercer vacío sería: oiga, yo soy un candidato nuevo, flamante, tengo 18 años, me han elegido porque soy muy carismático, postulo. Ingreso, soy congresista este año y medio en este periodo complementario. Perfecto. ¿Puedo postular del 2021 al 2026? Porque yo, señor, no he estado en un periodo completo de 5 años. ¿Por qué me van a prohibir postular a un periodo completo si yo solamente he desarrollado un periodito? ¿No? Entonces, esa es otra situación. Y seguramente habrá como 120 o 110, no sé, más de 100 congresistas que cuando acabe su periodo complementario quieran ser congresistas de un periodo. ¿Por qué? Porque la prohibición es para un periodo inmediato y estos señores solamente están completando, ¿no?, un periodo complementario, un periodo pequeñito. Claro. Ahora, que el Jurado Nacional de Elecciones ya se haya expresado, ya eso tiene rango de oficialidad, muy independientemente de que no se haya extendido una documentación. Claro, no diremos que han adelantado opinión, pero ya han dado un lineamiento de cómo va. Exacto. ¿No? Ahora, es decir, los disueltos van a poder postular para el verano, para el 26 de enero. O sea, eso ya no tiene punto de retorno. Ahí no. No, porque ya lo han soltado debido a la presión que había ¿no?, en la ciudadanía. Y en ese sentido quiero reiterar, no es un pronunciamiento que favorezca a 17, 19 candidatos. Es un pronunciamiento que favorece a todos los ciudadanos en general, a todos los votantes, que son casi 25 millones de ciudadanos que vamos a ir a las urnas, ¿no? Porque el jurado se ha visto obligado a respetar los derechos, a respetar la Constitución, y eso es positivo en un país que ha estado en un clima de incertidumbre, en crisis institucional. Se ha podido administrar bien el caos institucional que hemos tenido. Se ha podido administrar mejor. Desde que la OMP preguntó, el artículo 5, inciso P de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones te dice que al jurado le pueden hacer consultas de carácter genérico, ¿no?, o los organismos electorales, como lo hizo OMP, o su jurado electoral especial. ¿Qué hizo el jurado? Cuando OMP le preguntó el 30 de octubre, el jurado le dijo: vamos a seguir hasta que me pregunte mi jurado electoral especial. Claro. Y lo choteó a OMP. Y eso está pésimo, porque la ley le faculta a OMP a preguntar. ¿Qué razón tenía el jurado para menospreciar la consulta de OMP y esperar la consulta del jurado electoral especial? No tenía ninguna razón jurídica, ninguna razón práctica. Lo que creo que el Jurado Nacional de Elecciones no pensó que los instalaron el día 7 a los jurados electorales especiales, el día 26, a estos 26 jurados electorales especiales, y no pensaron que al día siguiente inmediatamente iban a tener sobre su mesa la consulta de un jurado electoral especial. Querían ellos patearlo hasta que culmine
la etapa de inscripción de listas, y ya sea eso de mediados de noviembre hasta que tache, impugnación, apelación, o sea, llegaba a diciembre y este problema no iba a estar resuelto. Entonces, es una medida que no ha caído muy bien al grueso de la ciudadanía, porque la ciudadanía en el referéndum votó no por la no reelección. Pero más allá de eso, hay derechos que se tienen que respetar, y eso es lo bueno que ha hecho el jurado en esta ocasión. Algo que me parece interesante también para abordar, ¿no? La lectura que le podemos dar a la votación al interior del Jurado Nacional de Elecciones, Sí, que ha sido muy apretada para poder expresar justamente esta posición. Si no me equivoco, estamos hablando de un rango de 3-2. Dicen por mayoría es un 3-2, Claro. podría ser un 4-1, porque han dicho en el comunicado que sale en la página web, dice por mayoría, sin mayor precisión. No ha dado precisión, claro. Sí. Entonces puede ser 3-2, 4-1, pero lo cierto es que ha sido un tema discutido, y creo que al interior del no ha sido fácil. Yo creo que no ha sido fácil porque ese afán de ir postergando significaba un afán de lograr un consenso interno para salir, ¿no?, con un pronunciamiento plenamente respaldado, plenamente institucional. El haberse visto obligados por las peticiones de la ciudadanía, de los candidatos, las exigencias en general de la sociedad, creo que ha hecho que se marque ese 3-2. Ahora, esperamos que lo publiquen para saber, puede ser 4-1. Sí, ¿no? un pronunciamiento en el sentido contrario hubiera creado un gran problema, además, ¿no? Yo no sé si han tomado eso en cuenta también, ¿no? Porque imagínense que hubiera impedido que muchas de las listas no estuvieran muchas personas, como Mauricio Mulder del APRA, como Rosa Bartra, ahora en Solidaridad Nacional. Con Jenny Vilcatoma, ¿no? Con Jenny Vilcatoma, hubieran tenido que ser, pues, quitados de las listas, y hubiera creado un gran problema también. No me refiero a un problema legal, sino un problema en cuanto a la reacción de esos excongresistas. Sí, el jurado en ese sentido se debe a la Constitución, a la legalidad, ¿no?, y al proceso electoral. Disculpe que lo corte, no es una decisión que podría haber tenido ciertos elementos políticos. No debería, pero Ya, okay. En realidad, si tú ves todo el tema, muchos de estos personajes que tú has mencionado querían ir a la reelección y querían ir a las elecciones internas, ¿no?, como candidatos para asegurar su pase al proceso electoral. ¿Y qué hizo el jurado? La OMPE le preguntó el 30 de octubre y el jurado contestó el día 6 a las 4 de la tarde, cuando ya estaba el periodo de democracia interna, ya estaba vencido en la práctica. Entonces ya de ahí había sacado a muchas personas que querían ir a la reelección, no pudieron ir por la democracia interna. ¿Qué les ha quedado? Ahora van a la reelección, pero van a tener que ir como invitados. Entonces, si el jurado seguía demorando, también les iba a bloquear la posibilidad de que estos personajes puedan ir como invitados, porque ningún partido está dispuesto a llevar a alguien que te van a tachar, y vas a perder tiempo en publicidad, o otro candidato que te sustituya va a tener menos tiempo, va a tener que invertir más, hay menos interés, etcétera, ¿no? Entonces, pero usted, como experto en temas electorales, técnicamente, teóricamente, ¿procedía que se avale la presentación de congresistas del Congreso excluido, disuelto? Sí, totalmente. O sea, teóricamente era lo más razonable. De una lectura desapasionada de la Constitución es lo que correspondía. Y acá quiero reiterar, no asesora a ningún candidato, no asesora a ningún partido político, no tengo intenciones políticas. En estas elecciones no voy a asesorar a nadie, estoy concentrado en unos temas académicos totalmente distintos, ¿no? Y eso me da la libertad. No litigo ante el Jurado Nacional de Elecciones, eso es importantísimo, entonces no tengo por qué caerles simpáticos. Mi preocupación es básicamente académica, ¿no?, y como es funcionario, porque veo que el actuar del jurado en los últimos años ha decaído mucho y no tiene el prestigio y la intachabilidad de siempre. Entonces, lo que nos quiere decir es que la decisión que se ha tomado es una decisión bajo consideraciones políticas. Lo que yo quiero decir es de que la Constitución permitía, porque el artículo 90... Cualquier ciudadano, cualquier abogado, cualquier estudiante de derecho que esté viendo puede leer 4 artículos. El artículo 90, el artículo 134, el artículo 136 y el artículo 139 de la Constitución. El 90 te dice, está prohibida la reelección, ¿no?, de un congresista
para el periodo inmediato. Y la reelección, el periodo te dice es de 5 años. El artículo 134 y el 136 básicamente es lo mismo, te dice el periodo, los disueltos, cuando hay disolución, los nuevos elegidos completan el periodo de los que han sido disueltos. Ya. Y el importante es el 139. El 139 te dice que las leyes que restringen derechos no se aplican ni analógica ni interpretativamente. Las leyes que restringen derechos tienen que aplicarse estrictamente para los supuestos que han sido creados, para los supuestos que están en la ley, en la Constitución. No se pueden extender. La prohibición de la reelección se aprobó en el diciembre del 2018, cuando nadie pensaba en la disolución del Congreso, y se pensó para evitar que los congresistas que estaban en el Congreso del 2016 al 2021 se reelijan del 2021 al 2026, claro. Que no estén 10 años. Se disolvió el Congreso, bien o mal, eso es otra cosa. Se disolvió el Congreso. Ahora estamos en una situación excepcional, vamos a unas elecciones complementarias. Eso no está contemplado en esta prohibición de reelección, porque es una situación excepcional. Y ahí viene el 139. No se pueden aplicar normas que restrinjan derechos de modo analógico o interpretativo, ¿no? Entonces, oiga, pero a estos los hemos disuelto, ¿por qué van a ir a la reelección? Que esto, que el otro. Sí, pero esa prohibición estaba pensado para un periodo normal de 10 años, no para una situación excepcional. Y es un poco lo que dice en su comunicado el jurado. Entonces, vamos por ahí. Creo que esa es la explicación y eso es lo que corresponde. Además, no es una decisión simpática porque no es popular, ¿no? Veo en internet, en el Face, en los memes, claro, ¿no? Entonces, claro, al jurado le debe haber costado, pero esa es su labor. Cuando un funcionario público interviene, básicamente lo tiene que hacer por dos cosas. Cuando hay una incertidumbre, cuando hay un conflicto, cuando hay una necesidad jurídica social relevante, como había acá, inseguridad de la población que pedía un pronunciamiento, un funcionario tiene que intervenir generando valor público, resolviendo el problema concreto, dando mayor tranquilidad, ¿no? Dando en este caso reglas claras y justificando así su sueldo. Claro. Entonces no vale demorarla, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Ahora se ha dado un adelanto, se da un lineamiento de lo que se viene, ya saldrá en estos días el acuerdo con todo el razonamiento, esperemos que regulen estos supuestos que te decía de los que van a la elección complementaria, si salen elegidos, no salen elegidos, los 21, nuevos, etc. Claro. Bueno, son detalles que hay que saber, ¿no? Claro, y lo hago público porque si no va a salir un pronunciamiento escaso y no vamos a tener reglas claras el 2021, y ahí nos jugamos congresistas por 5 años. A eso quería ir. ¿Hay algún tipo de fisura teórica que pueda permitir que los congresistas del 2021, 2020, puedan postular para el 2021? Vamos a ver de cómo sustenta el jurado este acuerdo que estamos todos esperando. Está por verse. Claro, el jurado ha sacado un comunicado diciendo, pueden postular, ¿no? Los disueltos pueden postular, pero no ha dicho más. Vamos a ver. Doctor Falconi, quería tocar algunos puntos específicos sobre esta nueva elección, y son algunas dudas que seguramente surgen en toda la población. Claro. Y es que si un militante de un partido político puede no pasar por el proceso de elección interna, me refiero a un militante, ¿no? Y ser simplemente un invitado de la lista, cuando aparentemente los invitados son personas de fuera de los partidos políticos. Y me refiero claramente al caso del señor Mulder, ¿no es cierto?, que no ha tenido una buena elección interna y que sin embargo, según lo tenemos entendido, va a conservar el número 1 de la lista, pero como invitado. Ya. La ley te habla de designados. Normalmente en los medios de comunicación hablamos de los invitados, ¿no? Pero te habla de los designados. Es decir, que la alta dirección de un partido, la cúpula partidaria, puede designar a quién. ¿Y a quién puede ser? A un militante o a una persona que no milita en el partido. Claro. Entonces se dan esas dos posibilidades. Como la ley solamente te habla de los designados, queda en el estatuto del partido, que al final el partido es una asociación, ¿no? Una asociación civil, queda en el estatuto del partido regular eso. Si el partido no lo prohíbe, no está ¿Y el prohibido. Proceso de elección interna entonces que sí obliga? Claro, pero lo que pasa es que antes de ir al proceso de selección interna, los partidos tienen un 25% que pueden reservar para designados.
Entonces, ese 75% restante lo pueden cubrir, ¿no?, por proceso de elección interna. Fulanito, sultanito, ya yo fui el 1, 2, 3, el 75, por decir, ya cubrí mi lista por elección interna. Oiga, pero yo no tuve suerte, no me eligieron. El partido válidamente podría decir, bueno, no fuiste elegido en elección interna, pero vas y ocupas un cargo de una de las plazas que tengo para los designados, para los invitados. El tema de los designados no está reservado para gente ajena al partido. Se supone que es lo lógico. Militantes, claro, pueden ser militantes. No está prohibido en la ley, depende del estatuto de cada partido. Y si el estatuto no lo prohíbe, válidamente el partido. Pero el estatuto está, digamos, aprobado por las instancias electorales, ¿no? Sí, pero los estatutos, como te digo, los partidos políticos básicamente son asociaciones civiles. Entonces se les da bastante libertad y los partidos también aprovechan esa libertad para no ponerse corsés ni reglas que los aprieten, ¿no? Y Ahora, pueden jugar. ¿Le parece que el Jurado Nacional de Elecciones está a punto de pasar una prueba de fuego? Yo creo que sí, porque cuando fue elegida la presidencia actual, según el cálculo, ellos básicamente no iban a llegar al periodo electoral, ¿no?, del 2021. Entonces pensaron, alegría, estar 4 años en el jurado, siendo observadores internacionales, ¿no?, a lo largo del mundo, pero sin el trabajo exigente que supone un proceso electoral, donde no hay sábados, domingos ni feriados, porque todos los días son días electorales. Todos los días calendarios de lunes a viernes, incluido Navidad y Año Nuevo, son días electorales. Y hay que hacer labores de fiscalización, supervisión, control, lo que sea necesario. Entonces es un tema de mucha exigencia y estrés también. Bueno, pero era una prueba. Es parte, ¿no? Va a ser una prueba que se va a ver en cuanto a su dinámica el 26 de enero. Efectivamente. Y ese día ya es el último día, bueno, de esta primera etapa, ¿no? Y va a ser una prueba, y perdonen acá la infidencia, pero hace poco ha habido personal de mucha experiencia que ha estado en el Jurado Nacional de Elecciones en distintos procesos, en distintas gestiones presidenciales, y después más o menos de 7 años les han subido el sueldo, ¿no? Entonces, lo primero que se ha hecho es a todo ese personal de la alta dirección, los gerentes, la jefe que se estaba afogada en procesos electorales, los han cambiado, ¿no? Entonces, ahora muchos de los nuevos jefes son gente que ha tenido alguna experiencia, sí, pero no como es una elección de nivel nacional y en una situación tan importante como esta, porque hay que cuidar cada palabra, cada frase, cada gesto, porque hemos estado, como digo, en una crisis institucional y importa mucho la confianza que se devuelva, no solamente de los partidos, sino de nuestras instituciones. Una curiosidad profesional, considerando el tema de Bolivia, ¿se puede hacer un apagón de recuento de votos y cuando se reanuda la diferencia puede ser de 10 puntos? Cuando previamente la diferencia había sido de muy poco porcentaje. Mira, qué importante la pregunta, porque justamente veía, ¿no?, a la expresidenta del Tribunal Electoral que daba sus declaraciones un poco que yo he estado acá presionada desde arriba, bla, 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 igual ahora está detenida, siendo investigada, etc. Pero la última vez que pasó eso aquí en el Perú, que digamos hubo un momento en que el conteo... Con Fujimori, Fujimori y Toledo, ¿no? Para ser preciso, ¿no? Claro. Entonces... no hay otra. Si se dan esas situaciones, aunque haya sido un apagón accidental, porque todo el mundo prendió a esa hora la luz, para el flash... No hay casualidades. No hay casualidades, ¿no? Entonces... Se empiezan las suspicacias. Bueno. Y cada día hay más adelantos tecnológicos, o sea, si eso pasó en el 2000, ya no sería aceptable el 2019 o el 2020 ya. Doctor Juan Falconi, muchas gracias por su visita a UPCTV, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Bien, amigos, hacemos una pausa y volvemos en unos minutos. Para ser innovador, hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores cuestionan, no siguen la corriente, no le hacen caso a los prejuicios, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Puedes despertar tu creatividad
puedes descubrir nuevas ideas. Abre tu mente. Innova UPC. Bien, amigos de Contracara, estamos con nuestro segundo invitado. Estamos con el profesor Giacomo Ugarelli, él es especialista en temas internacionales y es docente además de esta casa de estudios. Giacomo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Bienvenido. Gracias. El tema de Bolivia ha impactado bastante en estos últimos días, pero ha sido también una problemática que ha ido, pero de menos a más, así, en horas, ¿no? Esperábamos que Evo Morales convocara a una segunda vuelta, se hablaba de reanudar toda la elección y al final tenemos a Evo Morales ya en México, asilado. Y Manuel López Obrador ha dicho que lo hacían porque consideraban que su vida peligraba. ¿Te parece que se han llegado a este tipo de situaciones? ¿La vida de Evo realmente peligraba? Más allá de que intentaron quemar su casa, Sí, ¿no? no, claro, sí. Bueno, se ha visto que distintos políticos en Bolivia se ha visto ciertas agresiones contra ellos. Entonces, no es del todo atroz pensar que efectivamente su vida corría peligro. Ujú. Ahora, Es muy extraño que no tuviera seguridad esa casa también, ¿no? bueno, la policía se dijo que ya no daba su respaldo a La policía Evo. bajó las armas, ¿no? Efectivamente. Sí. Y el actor clave también ha sido el ejército ante También. todo esto. Si el ejército hubiese seguido dando su apoyo y su respaldo a Evo, posiblemente Evo seguiría ahora mismo en Bolivia. Nos referimos a William Kaliman, Sí. ¿no? El jefe del Comando Conjunto de los Bolivianos. Que le sugirió directamente a Evo Morales que renunciara, ¿no? Exacto. Fue- Y esa sugerencia, perdón, es una sugerencia entre comillas porque era un Sin era un duda, aviso. Una advertencia, ¿no? Ahora, el día domingo fue un día muy movido en Bolivia. Primero, Evo reconocía o daba cierta veracidad a lo que había señalado la OEA respecto a la primera vuelta electoral y de alguna manera reconoce que puede haber habido problemas y convoca elecciones, ¿no? La verdad que no sé si convocaba una segunda vuelta o quería reformularlo, como decías tú, Manuel. Y muy poco después viene esta advertencia, sugerencia del ejército y él renuncia, ¿no? Claro, la situación de Bolivia ahora es una situación en la que hay un ejecutivo que aparentemente no existe, que hay una segunda vicepresidenta del Senado muy asustada, ¿no es cierto?, por la situación y que convoca elecciones. Esas elecciones tienen que celebrarse lo antes posible para que un poco el ambiente se calme, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que en este caso Evo ha estado midiendo el apoyo que ha tenido durante estos días, porque inicialmente cuando se pronuncian estos resultados curiosos, ¿no?, y sospechosos, donde él inicialmente no le sacaba esos 10 puntos de ventaja al opositor, y luego de repente 23 horas después le saca esos 10 puntos, él anuncia que, bueno, invita a diferentes países, invita a la OEA a verificar los resultados y en caso haya habido algo que no iba con todo el proceso democrático de unas elecciones libres, él proponía dar la segunda vuelta. Pero se vio que la oposición y gran parte de la población no quería esa propuesta de una segunda vuelta, más bien querían unas elecciones nuevas. Así es. Entonces cuando la OEA se pronuncia, dice no, lo que ha pasado acá no ha sido unas elecciones libres, democráticas y transparentes, tenemos que, sugerimos dar unas elecciones completamente nuevas, Evo Morales al medir el apoyo y bueno, la creciente oposición hacia su presidencia que estaba creciendo, pues dijo voy a plantear unas nuevas elecciones. Esa auditoría que hace la OEA fue clave, porque ahí pudieron identificar documentación con firmas falsas, Sí. documentación electoral. Entonces, Sí. a partir de allí, ellos se han pronunciado. Y ya Evo no ha tenido piso para poder reaccionar. Exacto, y además y eso sorprendió porque la oposición más bien hablaba sobre la sospecha diciendo que no, que la OEA estaba a favor un poco de la presidencia de Evo, ¿no? Pero ya después cuando la OEA se pronuncia sobre este tema ya no le queda más salida a Evo. Se habla de golpe de Estado. Eso es discutible sin duda, pero los problemas reales de Evo Morales no ocurren días antes de las elecciones o el día de la elección. En realidad el gran problema de Evo Morales es desconocer un referéndum que él mismo había convocado y cuyo resultado no le fue favorable para poder optar a una reelección, ¿no? Exacto.
Es importante ver un poco cómo cambia Bolivia desde la llegada de Evo en el 2006. Eso sin duda, sí. Evo Morales, bueno, primero que representa el primer presidente indígena, ¿no? Y la mayor parte de la población, el 62% de la población boliviana, se considera indígena. Entonces eso era definitivamente un cambio simbólico y político dentro de Bolivia. Lo segundo es que, bueno, con la presidencia de Evo, la pobreza extrema se redujo a más de la mitad. Pasó de un 32% a un 16%, y eso sí ha tenido un impacto importante. Además de implementar distintas políticas sociales y tener mucha llegada con la población. Entonces esto ha hecho que el apoyo hacia Evo se mantenga durante todos estos años de presidencia. Lleva más de una década de presidencia y mantener ese apoyo no es algo sencillo, especialmente en nuestra región. Y dentro de lo social, por ejemplo, el tema del alfabetismo ha sido importante, ¿no? Porque han tenido un trabajo bastante eficiente. Exacto. Y dentro de los índices de crecimiento económico venideros, eso también está incluido como una variable. Porque vas a tener una población mucho más capacitada. Exacto. Y por mucho que hayan otros países de la región que hayan crecido económicamente más que Bolivia, y que hayan tenido un modelo distinto, como es el caso también que hablábamos de Chile, y seguramente lo tocaremos ahora, Evo puede justificar y puede decir, bueno, Bolivia ha estado creciendo a un promedio de 5%. Pero es un poco engañoso, las cifras son clarísimas, ha habido crecimiento, el analfabetismo por supuesto ha bajado, la pobreza extrema también, pero también el gasto público ha sido inmenso, y eso genera una deuda muy importante. Tenemos un ejemplo muy cercano que es Ecuador, ¿no es cierto? La época de Correa fue muy buena, pero la deuda es inmensa, es impagable. Y claro, de alguna manera eso también ha sido una de las críticas principales contra Evo Morales, ¿no? Sí, exacto, y según diferentes economistas están viendo la situación económica de Bolivia para los próximos años, que aparte ya de por sí Bolivia en este último año ya estaba un poco en decaída, ya no tenía ese crecimiento que tenía antes, entonces esto va a generar más problemas hacia Bolivia. Está golpeada, ¿no? Por el gasto fiscal que ha sido bastante fuerte. Ahora, dentro del análisis regional, esto definitivamente va a perjudicar a Venezuela dentro de sus pretensiones de todavía mantener cierto tipo de aliados. Sí, efectivamente, porque bueno, Evo siempre ha estado dando su apoyo públicamente al gobierno de Maduro, y ahora no le quedan otros dentro de la región que lo puedan apoyar. Está esperando Alberto Fernández, ¿no? Que no es cualquier cosa, es el presidente de un país inmenso como Argentina, que regionalmente es muy importante, ¿no? Pero muy golpeada económicamente, sí, ¿no? Sin duda. Ahora, ya en fin, mi última pregunta sobre Evo. Evo, de alguna manera, ha sido astuto de la siguiente manera. Tenía dos caras Evo Morales finalmente, y quería su opinión al respecto. Primero su cara política, y su cara política e ideológica estaba muy cercana a la Venezuela de Chávez y luego de Maduro, ¿no es cierto? Pero su lado económico, él fue muy cuidadoso en no tener una actitud, digamos, chavista o bolivariana, de expropiar, por ejemplo, empresas, y más bien siempre tuvo una muy buena relación con empresas, grandes empresas energéticas europeas, como Repsol, por ejemplo. No se metió tanto en problemas, y eso le permitió, de alguna manera, mantener un ritmo de crecimiento, ¿no? Sí, efectivamente. Él, bueno, en muchos de sus discursos, su enemigo ideológico era hasta cierto punto Estados Unidos. Claro. Siempre tenía esa visión antiimperialista. Así es. Pero dentro de Bolivia, él se ha buscado los aliados, o al menos ha intentado no tener estos enemigos, para no llegar al punto de Venezuela y todos los enemigos que tiene el régimen de Maduro. Y lo otro que hablábamos con Manuel es la oposición boliviana, ¿no? Porque, digamos, oponerse a Evo Morales por querer mantenerse más de, en fin, llegar a los 20 años, en fin, no significa avalar toda la oposición. Aparentemente hay una oposición moderada que se representada por Carlos Mesa, y la otra oposición muy conservadora, que es la que mencionábamos, Manuel, que es la representada por Luis Fernando Camacho. Eso significa que va a haber también una pelea interna dentro de la oposición, porque Camacho ya se presenta como un actor político, ¿no? Aunque ha dicho que él no se va a presentar como candidato. Sí, pero de momento, tú sabes que esas cosas sí. pueden cambiar en horas, ¿no? En días. Exacto, entonces, bueno, lo que
deja Evo Morales esta transición que va a haber, ha dejado un vacío del poder y lo que vamos a ver es, como has mencionado, una polarización de dos Bolivias. Entonces la situación, bueno, tendremos que ver. Parece que ya la violencia poco a poco está disminuyendo, aunque bueno, los seguidores de Evo, como han visto, claro, han salido a rechazar la salida de Evo. Y los militares se han cuidado mucho de cometer errores. Así es. Es decir, el fantasma del 2003, que hubo como 70 muertos. Sí. En esta ocasión han medido, digamos, sus tácticas represivas frente a una población enardecida. Pero se han vuelto a levantar ahora con la salida de Evo, han dicho que iban a salir en las calles a resguardar la seguridad, ¿no? Exacto. Sí, ¿Qué puede pasar ahí? No sabemos. claro, esperemos que no vaya a más, ¿no? Es Sí. decir, que no se repita lo de 2003 porque fue lamentable. Porque eso, digamos, afectó, digamos, el prestigio de las Fuerzas Armadas bolivianas, ¿no? Sí. Y lo que es aquí importante destacar nuevamente es el rol fundamental y clave que tiene el ejército. Apenas el ejército dio su espalda a Evo, ya el conflicto, bueno, ya Evo ya no veía de dónde podía tener ese respaldo. Pero el ejército previamente al tema de las elecciones no estaba muy a gusto con la participación, la cuarta participación Así es. de Evo Morales en una contienda electoral. O sea, ya le sonaba fraudulento. Sí, exacto. Además porque la población, aunque haya sido por un margen muy pequeño en ese referéndum, la población dijo que no Que quería. no quería. Y eso ya era un mensaje claro para Evo que debió de haberse puesto hacia un lado, pero bueno, tenía sus ambiciones también. ¿Va a tener costo político Manuel Andrés López Obrador? Pues yo creo que ya tiene coso político dentro de México, ¿no? Con las cosas que pasan, ¿no? Pero Sí, bueno, él ha querido, según lo que ha dicho el Estado mexicano, ¿no? Que vieron que la vida de Evo corría peligro y que por eso le dieron el asilo. De otro lado, podría haber tenido también apoyo de Maduro o también apoyo de Cuba. cierto. Ujú. ¿Por qué Pero- no se fue a Cuba o Venezuela? Bueno, supongo que en México veía un aliado un poco más neutral, No hay entre crisis, comillas. hay- Y aparentemente el gobierno de López Obrador es el que le ha tendido la mano, Sí, es el que lo ha llamado, El primero, que ¿no? se ha ofrecido, Aparentemente, claro, sí. ¿no? Sí. Eso es al parecer lo que Puede ha ocurrido. ser también. Ahora, antes de terminar con el tema de Bolivia, quería abordar contigo el tema de Perú con el asunto de Bolivia, ¿no? México, el gobierno mexicano se ha referido a que Perú le permite ingresar con el avión para dirigirse a Bolivia, recargar, ir a La Paz, pero más bien no le permite ya en el trayecto hacia México recargar acá en el Jorge Chávez o en el grupo aéreo número 8. ya. A ver, hoy hay una controversia, ¿no? Porque al parecer ese no ha sido la voluntad del gobierno de Vizcarra. Bueno, yo creo que esto lo que genera es capital político para todos los opositores de Vizcarra, para todos los que quieran sacar capital político, especialmente porque estamos llegando a unas elecciones pronto. Entonces yo creo que más sobre todo hay este tema, ¿no? Creo que ha salido el expresidente Humala a pronunciarse también sobre el tema, pero lo es munición para sacar capital Creo que no debería político. salir a pronunciarse, ¿no? Debería estar mudo. Creo que es lo que más le conviene. Giacomo, ¿usted cree que esto puede tener un efecto rebote respecto a Chile, por ejemplo, donde también la población está en las calles pidiendo la renuncia de un presidente, como es el caso de Sebastián Piñera? Sí, bueno, lo que es importante, muchos hablan de esta primavera latinoamericana, Sí. ¿no? Que es similar, o al menos tiene un efecto parecido a lo que ocurrió en la primavera árabe en el Medio Oriente, pero hay que también ser conscientes que la crisis que está pasando en cada uno de los países es distinta. En el caso de Bolivia era por estas elecciones. Claro. En el caso de Chile es algo que, bueno, que la ciudadanía no ha visto este milagro económico, no han sentido este milagro económico por más de 30 años. O sea, Sí. no puede, el gobierno no puede esperar que la ciudadanía simplemente va a estar contento por decir que los números y las cifras dicen que somos el milagro económico, pero que ellos no ven progresos en su vida, no sienten eso. Al ver que han podido sacar a un presidente en Bolivia, digamos, creo que eso puede llenar de ciertas esperanzas a la ciudadanía chilena, que lo que buscan es la renuncia de Piñera.
Pero puede ser unas esperanzas falsas. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que hemos mencionado aquí, el actor clave es el ejército. Claro. Y también la voluntad del político. Así es. Evo Morales está midiendo la fuerza que tenía durante estos últimos días y vio que poco a poco se le acababa la carretera. Y entonces ya cuando el ejército le dijo que no te damos el respaldo y sugirió la renuncia a su presidencia, pues entonces ya no le quedó otra que salir. En el caso de Piñera, bueno, según todo está indicado, todas las fuerzas de seguridad están con el gobierno. Sí, parece ser. Entonces, puede motivar hasta cierto punto a la ciudadanía a seguir protestando, pero puede ser una motivación es una variable clave. Ahora, la reformulación de la Constitución, eso evidencia pues que el gobierno de Piñera da un paso atrás en muchas de sus expectativas. Claro. Todo, Es decir, es un gobierno que está debilitado, y Sí. debilitado por una protesta social masiva, Sí, ¿no? sin duda. De gran impacto. más de 1 millón de personas, y que son los propios ciudadanos diciéndole a todos, al resto de la región: nosotros no sentimos este milagro que hablan tanto Así el es. gobierno, tanto Piñera, que decía Chile es el oasis Sí. dentro de la región. Me gustaría tocar el tema de España. El pasado domingo hubo unas nuevas elecciones, las segundas generales del año. Las primeras fueron en abril, estas de noviembre. Y una de las conclusiones preocupantes para la izquierda española es un crecimiento de la derecha. No solamente del Partido Popular, que se ha convertido aparentemente en la derecha, no sé si moderada, pero en fin. Y un crecimiento preocupante, no solamente para España, sino para la región europea, de Vox, del partido ultraderechista, ¿no es cierto?, que ha duplicado su posición en el Congreso. Rápidamente, la izquierda ya se puso de acuerdo, aparentemente. Sí, creo que es importante también mencionar cómo funciona el sistema electoral en España, ¿no? Primero, los ciudadanos españoles, el voto es voluntario, y además ellos no votan directamente por un presidente, sino votan por un partido. Una lista parlamentaria, ¿no? Exacto, por la lista parlamentaria. Entonces, el partido que más votos obtiene es el partido que más asiento proporcionalmente, dependiendo de las regiones, va a tener el Congreso de Diputados, que está compuesto por 350 parlamentarios. El partido, si hay un partido que obtiene más de 176 parlamentarios, ya con eso puede formar gobierno. Sí. Pero si no, que ha sido el caso, y esto es lo que ha generado esta crisis política en España, si no, tiene que buscar alianzas. Lo que ha pasado es que se ha dividido los partidos políticos en España entre la izquierda y la derecha, pero ninguno de los dos llega a tener más de 176 parlamentarios. Que es lo que necesita para la mayoría absoluta, ¿no? Exacto, y para poder formar un gobierno. Entonces, en las elecciones de abril, tuvieron la oportunidad. Pedro Sánchez pudo, el presidente interino, digamos, o el presidente en funciones, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, el PSOE, pudo haber formado gobierno juntándose con Ciudadanos, este partido de centro-derecha más moderado. Que ha tenido una caída espectacular, ¿no? Exacto, yo creo que muchos ciudadanos, muchos españoles, se han decepcionado un poco con lo que la forma en la que este partido político ha hecho esta políticas, y los votos de Ciudadanos han pasado al PP y especialmente a Vox, también. Increíble, ¿no? Sí. Sí, o sea, el PP y Vox han tenido unos resultados positivos en estas elecciones, aunque de por sí, tanto si se junta Vox como el PP y con Ciudadanos, igual no van a llegar a esta mayoría. Ahora, esta es la posibilidad también que un grupo de izquierda, un gobierno progresista, pueda enmendar una serie de errores que cometieron a lo largo de los últimos años, ¿no? Es decir, Rodríguez Zapatero no es que quedó muy bien, No. quedó pésimo, ¿no? Y el PSOE totalmente debilitado. Tanto así que la derecha vuelve al gobierno en España con Rajoy, que, bueno, ya sabemos cómo acabó. Pésimo, ¿no? Ahora, pero lo extrañan ahora. Ahora lo extrañan, sí, cuando en su momento Rajoy lo odiaban, Sí, pero Sí. esto es central para las fuerzas de izquierda en España. De lo contrario, ¿qué les queda? Sí. Ahora, creo que también es importante posicionar a Vox, ¿no? Y ver por qué Vox ha tenido tanto crecimiento. Y el motivo por el que Vox tiene este crecimiento es por el caso de Cataluña. Que Vox eso ha sido un caso que los españoles de verdad les ha fastidiado muchísimo, ¿no? Y Vox siempre ha tenido una posición muy clara sobre eso.
el crecimiento de Vox, o la extrema derecha de Vox, no es la misma extrema derecha que la que hay en Francia con Marine Le Pen, No, sin duda. tampoco con la que hay en Holanda con Geert Wilders o en Italia con Salvini, ¿no? Es una extrema derecha que crece y nace debido al caso de Cataluña. Y es curioso, Manuel, que el primer diputado de origen africano, de origen guineano de hecho, pertenece a Vox y ha sido elegido por Cataluña además. Sí. Y es muy curioso, ¿no? Y va en un partido de extrema derecha, ¿no? Sí, bueno, es el Vox ha tenido sus posiciones en tema de la inmigración, pero ellos, por ejemplo, han dicho que no están de acuerdo con la inmigración de los países de origen musulmán, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque dice que van en contra un poco con la cultura española, pero sí quieren promover la inmigración, por ejemplo, con América Latina, porque dicen que culturalmente España y América Latina coinciden en muchos Sí, no parece haber un aspectos. problema por ahí, ¿no? Exacto. Ahora, lo que mencionaba Manuel sobre el caso de la alianza entre Unidas Podemos PSOE, ¿no? y Podemos. Sí, que bueno, ya de por sí Pedro Sánchez ha indicado que su vicepresidente va a ser Pablo Iglesias, algo que hace meses Increíble. era Inviable. inviable y que Pedro Sánchez mismo se había pronunciado diciendo que él no iba a estar tranquilo si Podemos estaba dentro de las instituciones. Podría Pero considerar... Podemos pudo, ¿no? Literalmente. Por ahí me pregunta, ya como usted podría decir que el máximo triunfador de estas elecciones es la cuarta fuerza política más votada, que fue Unidas Podemos, porque claro, Pablo Iglesias al final logra lo que tanto quiso, que es un cogobierno con el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, se puede decir que sí, a comparación de las elecciones anteriores de este año, donde Podemos sí cayó, Sí. en estas elecciones, en estas nuevas elecciones de este año, en noviembre, Podemos se ha mantenido. No es que se haya recuperado, se ha mantenido, pero ahora sí está en el Ya gobierno. está en el Ejecutivo, ¿no? Bueno, todavía no se sabe. Sí. Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez junto con Podemos es buscar estas alianzas de estos partidos, estos partidos más pequeños dentro que han entrado al Parlamento y llegar a formar el gobierno, que eso todavía hay incertidumbre. Lo que se ha anunciado ahora se veía venir un poco porque ya de por sí Pedro Sánchez tenía que tener la alianza de Unidas Podemos, pero no se sabía, y nadie se esperaba que iba a ser su vicepresidente directamente. Para Pablo Sánchez ya comienza otra etapa, es decir, ya termina la época de la militancia en las calles, de la protesta, Iglesias. para Iglesias, y ahora más bien es un rol de administración política. Ya, es otra cosa. Ahora, una cosa es hablar y otra cosa es cumplir un rol, ¿no? ¿Tú cómo lo ves a Pablo Iglesias en ese contexto? Bueno, veremos. ¿Tiene expectativas para ti? Yo creo que tiene expectativas para todos los españoles. Yo creo que si no hacen un buen gobierno ahora sí, lo que va a generar es que el PP vuelva al gobierno en las próximas elecciones con el apoyo de Vox. Hay algunos que están especulando que incluso Vox puede llegar a pasar al PP. Mira, cualquier cosa puede Que pasar son en todos política. ex-PPs, por cierto. El más Todos, del 80% sí, claro. sí eran militantes del PP. Pero lo que también se parece que se está viendo es nuevamente el crecimiento, o al menos el crecimiento del PP con el PSOE. Parece que España podría volver al bipartidismo. Así que veremos cómo Vamos van a las ver qué cosas. pasa. Giacomo Borelli, muchas gracias por su visita a UPC TV, muy amable. A ustedes por la invitación. Gracias. Bien, amigos, hacemos una pausa, Manuel, y volvemos en unos minutos con lo último del programa. Para ser innovador, hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores cuestionan, no siguen la corriente, no le hacen caso a los prejuicios, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Puedes despertar tu creatividad. Puedes descubrir nuevas ideas. Abre tu mente.
Innova UPC. ¿Qué tal, amigos? Retornamos a Contracara. Martín, lo de Bolivia todavía genera pues una serie de preocupaciones. ¿Acaba o no acaba? No ha acabado. Primero No. se tiene que estabilizar el gobierno. O sea, Sí. Evo ya está seguro en México. ¿Qué gobierno? Exacto. Se tiene que restablecer la seguridad política de Bolivia. Sí, ¿no? sí. Bueno, Todo está, eso genera una serie de aristas para poder evaluarla, ¿no? está Yanine Áñez, ¿no es cierto? Sí. Que es la senadora de la opositora Unidad Democrática, ¿no? Que es segunda vicepresidenta del Senado que ha recibido este encargo, ¿no es cierto? Ella inmediatamente ha dicho que iba a convocar porque en enero ya quiere un nuevo gobierno, ¿no? Así es. Ojalá sea muy O rápido. sea, ojalá sea lo muy que les rápido. conviene a ellos es justamente Sí, sí. que todo se maneje con esta prolijidad legal y rápida, para que el país se estabilice, ¿no? Y que el partido más de Evo Morales presente una opción, porque Sí, está claro. totalmente legitimado, por supuesto, a presentar una opción, ya no de Evo Morales, evidentemente, y Carlos Mesa, veremos si se vuelve a presentar. Lo normal es que parece... Ojo, que sí, Carlos ¿no? Mesa ya fue presidente de Bolivia. Sí, ya fue Y presidente. no acabó bien. No acabó bien. Pero luego fue enviado a La Haya por el gobierno de Evo Morales por esta discusión, digamos, que tiene con Chile, ¿no es cierto? Por Sí. la salida del... Entonces, Bueno, es un intelectual, Carlos sí, sí, Mesa, pero es ¿no? verdad con lo que dices, no le fue bien en Un su académico. gobierno, o sea, no hay que olvidar eso también, no le fue bien. No le fue nada bien. Vamos a ver, pues lo mejor para la región es que la cosa se calme, que haya elecciones y que por supuesto todos respeten al que sale elegido. Y lo último, lo que hemos conversado con Giacomo Ugarelli, el tema del PSOE con Podemos, Es increíble. que era inviable hace unos meses y ahora van a ser aliados políticos para co-gobernar. No te pierdas y no se pierdan la foto, la imagen del abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hay muchos titulares en esa fotografía. Es por fin, ¿no? Algo por el estilo. Es lo que quería Pablo Iglesias. Es un cogobierno con el Partido Socialista, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, porque ya no está en las calles, como tú dices. Sí, ya Ahora no va a está en tener que las gobernar. calles, ya se acabó la retórica intelectual. Y vamos a ver qué ministerios No, le da. Ojo. y lo enfatizo, ya se acabó la retórica Sí, se intelectual. acabó. Ahora lo que toca es la gestión administrativa política. Así es. Ahí las cosas son muy Y distintas. ya se acabó el docente de la Universidad Complutense, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Ya la cosa es diferente. Una cosa es estar en un aula y otra cosa es estar al frente de un gobierno con responsabilidades muy puntuales. Ahora, lo que dijo Giacomo Ugarelli es Ojo. muy interesante. La economía española tiene que crecer. Sí, sí, claro, no va bien, ¿eh? Y los impuestos van a subir también, aparentemente. Lo que dijo Giacomo Ugarelli en el sentido que España, de un sistema bipartidista hace unos 15 años, pasó a un sistema de 4 partidos, ¿no es cierto? PP-PSOE, que son los tradicionales, con Podemos y Ciudadanos, pero Ciudadanos podría ser absorbido por el PP porque está en muy mala situación. Y lo mismo podría pasar con Unidas Podemos, que es el nuevo nombre que tiene Podemos, ¿no? Que podría, no sé si integrarse al PSOE o algo por el estilo, pero podría volver el bipartidismo en algún momento, ¿no? Si esto Y la sigue gran pregunta desarrollando. es, ¿eso es bueno? Creo que es mejor que tengan más opciones. No estoy tan seguro, Manuel, porque yo no lo digo yo, ¿no? Lo digo de algunas personas que han opinado que este abanico de partidos en España justamente ha provocado esta situación, ¿no? De indefinición durante tanto tiempo, de 2 generales en un año, con lo cual tal vez tiene el lado positivo y negativo. Sí. El bipartidismo no siempre Ojo, es porque bueno, esas ¿no? alternancias entre el PP y el PSOE Claro. también han generado desgaste. Por ¿no? supuesto, claro. Pero en fin, vamos Se a notó. ver qué pasa. Es bien ¿no? interesante, es bien interesante. Hay que seguir ese tipo de procesos que, como dijo el profesor Ugarelli también, no es un proceso como el peruano, No, que somos un totalmente sistema distinto. presidencialista. En España y en gran parte de Europa, salvo Francia, son sistemas parlamentarios, ¿no? Martín, quería agregar algo antes de Sí, cerrar el adelante. programa. Los estudiantes de 9º y 10º ciclo de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la UPC van a presentar el evento cultural amazónico Yacaruna. Este evento se va a realizar el lunes 19 de noviembre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Casa Amaru, ¿no? Ah. Es un evento que propone una experiencia inmersiva para las personas acerca de la
la etimología amazónica, su cultura y tradición. Ese es el lunes de la próxima semana. Así es. De acuerdo. Entonces están cordialmente invitados para Así asistir es. a este evento. Y antes de irnos, 23 de noviembre, ¿Qué pasa el 23 de noviembre? River Flamengo en el Monumental. Ya la Conmebol dio las entradas. ¿Eh? Vas a... Los precios de las entradas. No han dado las entradas, sino los precios. Acá me mira el director del programa y han dado las entradas, está buscando. Ya, ¿El director del programa va sí. a dar entradas? No lo comprometas, no. Bien, no, La preguntaba. Conmebol ya sacó la lista de los precios. Sí, no baratos, ¿eh? No son nada baratos. ¿River o Flamengo? Flamengo, ¿En serio? sí. Qué raro. Voy Yo por también. Flamengo, voy por Flamengo. Vamos a estar de acuerdo, solamente. Me da pena por el muñeco Gallardo, pero creo que Flamengo tiene para ganar. Pero River tiene una ventaja, que está acostumbrado a finales, ahora. Sí. Pero vamos a ver cómo Vamos a le ver. va. Flamengo ya ha sido campeón de la Libertadores, ¿no? Sí. 81, hace mucho tiempo. Con Zico. Con Zico y Junior. Ah, imagínate qué equipazo. Sí. Bueno, ya nadie se acuerda, creo. Solo tú y yo. Basta de fútbol que después nos llaman la atención. Nos vamos. Nos vamos. Listo. Hasta la Gracias. próxima semana. Chao, chao. Hasta luego.